Buenos días. En la clase de hoy de técnicas de muestreo vamos a ver la introducción a lo que son las técnicas de muestreo, abarcando los temas de los conceptos básicos, que son las definiciones que nosotros necesitamos comprender antes de realizar cualquier estudio a través de un muestreo. Y asimismo vamos a ver la introducción a los tipos de muestreo, dentro de los cuales vamos a ver los que vamos a estar estudiando a lo largo del curso. Entonces comenzamos con los conceptos básicos. Nosotros denominamos inferencia estadística a la metodología que consiste en inferir resultados, predicciones y generalizaciones sobre una población estadística, basándonos en información contenida en una muestra representativa que nosotros elegimos previamente por métodos de muestreo formales. Sin embargo, la inferencia estadística está basada en la teoría de la probabilidad y tiene un carácter diferente. Considera fenómenos en los que se manifiesta la regularidad estadística y se construyen modelos probabilísticos para describirlos. La regularidad estadística se define como el hecho de que al repetir un número grande de veces un fenómeno aleatorio, se puede determinar el patrón el cual sigue, que es lo que usualmente hacemos en la asignatura de inferencia estadística, ¿no? Repetimos varias veces un experimento y ahí ya tenemos definidos varias pruebas que podemos hacer para generar estas inferencias, ¿no? Estimación puntual, estimación por intervalos, pruebas de hipótesis, etcétera. Entonces eso difiere un poco de las técnicas de muestreo porque en estas técnicas o en estos estudios en particular no repetimos muchas veces el fenómeno aleatorio. Podemos definir a las técnicas de muestreo como el conjunto de técnicas estadísticas que estudian la forma de seleccionar una muestra lo suficientemente representativa de una población, cuya información permite inferir las propiedades o características de toda la población. Cometiendo, pues, al ser una estimación, vamos a estar sujetos a un error que va a ser medible y acotable. En todas las técnicas de muestreo, el objetivo primordial será la inferencia. O sea, nosotros siempre vamos a querer estudiar una población a través de ciertos parámetros que vamos a estar investigando. Entonces, el objetivo de cualquier investigación por muestreo es realizar inferencias acerca de la población sobre la cual estamos interesados, pero vamos a partir únicamente de una fracción de esta población, es decir, no vamos a analizar a toda. Por ejemplo, supongamos que una empresa produjo en un mes 1 millón de focos y se quiere saber cuántos de estos focos no funcionan por defectos de fabricación. Entonces, un modo de saber esto sería probar todo el millón de focos y contar cuántos funcionaron y cuántos no, y con eso ya podemos dar unas estadísticas. Sin embargo, pues esto sería costoso en cuanto al tiempo y pudiera ser que mientras se prueban los focos por accidentes, pues ya propiamente del humano, se rompan algunos y eso traería pues pérdidas económicas para la empresa. Entonces, una alternativa sería tomar un conjunto de estos focos, digamos unos 500 y probarlos. Entonces, de ahí vamos a ver cuántos de esos 500 funcionaron y cuántos no. Y con base en esos resultados obtenidos, vamos a hacer estimaciones de cuántos o cuál es la proporción de focos que sí funcionan, pero ya con respecto al total de la población. Y a esto se refiere con la parte de hacer inferencias. Entonces, a lo largo del curso vamos a estar investigando y, bueno, analizando cómo tomar esta cantidad de focos para poder hacer pues estimaciones que sean óptimas. Entonces vamos a empezar con dos definiciones. Primero, el diseño de muestreo. El diseño de muestreo es el proceso a través del cual se seleccionan las unidades que van a conformar a la muestra, así como el proceso de obtención de estadísticas que estiman los parámetros de la población, tales como la media y el total. Más adelante vamos a ver cuáles son los 4 parámetros que vamos a estar investigando. Entonces, el diseño del muestreo va a ser todo este proceso. Y de ahí, el primer concepto con el que nos tenemos que familiarizar es con el concepto de población. La población se trata de una población de elementos, perdón, de una colección de elementos acerca de los cuales deseamos hacer alguna inferencia. Y también es conocida como la población objetivo. Es decir, esto nosotros lo vamos a definir dependiendo del estudio que estamos realizando. Pudiésemos estar interesados en analizar la población de habitantes de Mérida, podemos estar interesados en estudiar la población de estudiantes de cierta carrera para cierta universidad o una población de estudiantes para cierta carrera de muchas universidades, ¿no? Siempre y cuando sea la misma carrera. Entonces, a eso le vamos a llamar población. Sin embargo,
no siempre vamos a poder analizar a toda esta población, principalmente por estas razones. La primera sería negativas en colaborar. Como nosotros vamos a estar haciendo una investigación, pues tenemos que contactar con cada uno de los integrantes de la población para que ellos nos puedan responder la variable que estamos investigando. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con que las personas no van a querer responder. Ese va a ser un problema. Otro problema pudiese ser, igual dependiendo de qué es lo que estemos muestreando, las zonas geográficas, pudiésemos tener zonas geográficas complicadas en el sentido de que tal vez no tengamos acceso o estén muy distantes y que impliquen un mayor costo. Y también, pues, ausencia de las personas. Por ejemplo, en los estudios de posicionamiento político se suelen emplear, pues, técnicas de muestreo para definir cómo tomar la muestra de cierta población, ¿no? En este caso, pues, generalmente es en municipios, ciudades, que son los casos más sencillos. Entonces, podría ser que cuando nosotros vayamos a una casa, pues las personas no estén ahí, entonces no podamos recabar esa información. Entonces, regresar a esta casa más tarde pudiese ser, o sea, pudiese implicar un costo mayor. Entonces, vamos a optar por tomar una muestra. Por ejemplo, si hoy quisiéramos estimar el porcentaje de la población mexicana que votará por cierto partido en las próximas elecciones y utilizamos la lista del padrón electoral que actualmente se tiene, entonces no estamos incluyendo a las personas que van a cumplir 18 años en los próximos meses hasta antes de la elección. Yo supongamos, digo, ahorita ya están muy próximas las elecciones, pero supongamos que el próximo año hay elecciones en junio. Entonces, si nosotros hacemos un estudio hoy, todas las personas que van a sacar su credencial a partir de hoy y hasta antes de lo permitido para las votaciones de junio del siguiente año, pues no van a estar incluidas. Entonces ahí pasamos a un segundo término, que es la población muestrada. Y también es conocida como la población investigada. Es la población sobre la que realmente se extrae la muestra, que es lo que les acabo de explicar. Por ejemplo, en nuestro caso, bajo este ejemplo, la población objetivo sería todas las personas que van a votar en las elecciones de junio del siguiente año. En el caso hipotético de que hubieran elecciones en junio del siguiente año, ¿no? Entonces, la población muestreada sería realmente las personas que cuentan con una credencial para votar al día de hoy. O sea, estamos excluyendo a los que todavía no tienen, pero pues ahí sí no hay forma de que nosotros podamos acceder a estas personas, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, nosotros vamos a buscar que la población objetivo coincida con la población muestreada. Sin embargo, eso es algo que no siempre va a ocurrir. O sea, pudiese ser que igual, dependiendo del estudio que estemos haciendo, pues sí logremos que la población que queremos sea igual a la población muestreada, pero pues no en todos va a pasar. Y de ahí ya pasamos a la siguiente definición, que es muestra. La muestra es el conjunto de elementos que forman parte de la población y que son extraídos para ser estudiados y así poder realizar inferencias sobre la población. Es esa fracción que nosotros vamos a estar estudiando, sobre la cual vamos a estar obteniendo información. Entonces, en un panorama general, vamos a estar analizando dos tipos de datos. O bueno, los datos que vamos a estar analizando van a estar segmentados en dos, la población y la muestra. Entonces, la población es el conjunto de todos los elementos sobre los cuales estamos haciendo la investigación. Y la muestra es la fracción de la población. Entonces, si nosotros tuviéramos acceso a toda la población, lo que nosotros estaríamos obteniendo serían parámetros. Y si nosotros estamos analizando únicamente una muestra, lo que estamos obteniendo son estadísticas. Entonces, los principales parámetros que vamos a estudiar a lo largo del curso son el total poblacional, que lo vamos a representar con tau, y de ahí se deriva el total muestral, que es como su equivalente, pero únicamente para la muestra, que lo vamos a denotar como tau gorrito. Luego vamos a tener la media poblacional mu y también vamos a tener la media muestral y barra. La proporción poblacional p y la proporción muestral p gorrito y el total de clase poblacional a, que también va a tener su homólogo en el caso de la muestra, que sería el total de clase muestral a gorrito. Entonces, son dos indicadores diferentes, unos son para la muestra y unos son para la población, pero a través de las estadísticas ya generamos las inferencias de estos parámetros poblacionales.
Y por otro lado, igual dentro de la simbología que vamos a estar empleando está el tamaño de la población, que vamos a denotar siempre como N mayúscula. Y luego, por otro lado, vamos a tener el tamaño de la muestra, que vamos a denotar con N minúscula. Entonces, estos son los principales parámetros y estadísticas que vamos a emplear. De hecho, son los cuatro. Cada vez que veamos una técnica de muestreo, vamos a ver cómo se hacen las estimaciones para cada uno de estos cuatro parámetros. Ahora bien, una vez definido esto, pasamos a las unidades de muestreo. Entonces, las unidades de muestreo pueden ser un simple elemento de la población, en cuyo caso estamos ante una unidad elemental de muestreo, o también pueden ser grupos no traslapados de elementos de la población que cubren a la población completa. Entonces, en cuyo caso estamos ante una unidad de muestreo compuesta, también llamada unidad de listado o unidad primaria. Entonces, son dos clasificaciones que van a poder tener las unidades de muestreo. Las unidades elementales, que es cuando es un elemento nada más, o las unidades de listado, unidades primarias, o unidades de muestreo compuestas, que es cuando son grupos dentro de la población. Por ejemplo, si estamos analizando un municipio y nos vamos a muestrear directamente a las personas, entonces cada persona sería una unidad elemental de muestreo. Pero si estamos analizando un municipio y vamos a encuestar sobre casas, entonces las casas serían una unidad de listado, porque cada casa va a traer a un grupo de personas que en teoría no debería de estar traslapado entre sí, y la suma de esas casas pues nos va a dar toda la población, así como la suma de cada uno de los individuos nos daría también toda la población. Entonces, algunos ejemplos que podemos ver es una unidad compuesta, pudiera ser una licenciatura, si estamos tomando licenciaturas como las unidades de muestreo, y una unidad primaria o elemental pudiese ser un estudiante, si estamos tomando al estudiante como unidad de muestreo. Asimismo, una unidad compuesta puede ser la vivienda, como el ejemplo que les acabo de dar, y la unidad primaria sería una persona. O también una unidad compuesta pudiese ser un hospital, mientras que la unidad primaria sería el paciente de cada uno de los hospitales, ¿no? Entonces, de aquí partimos a la siguiente definición, que es el marco de muestreo. El marco de muestreo es la relación de unidades de muestreo de la que se obtiene la muestra, y eso es muy importante porque sin un marco de muestreo no podemos ejecutar de manera adecuada las técnicas, al menos los muestreos probabilísticos no los vamos a poder ejecutar. El marco de muestreo en sí es únicamente el listado de todas las personas. Por ejemplo, si vamos a estudiar a los alumnos de toda la Facultad de Matemáticas, entonces el marco de muestreo sería la lista de los nombres de cada uno de esos alumnos. Entonces, lo ideal sería disponer de un marco tal que la lista de unidades muestrales que lo componen coincidan con la población objetivo. Sin embargo, como les comentaba, pues en la práctica el marco contiene pues ciertas impurezas debido a desactualizaciones, errores, omisiones o alguna otra causa que hace que el marco no coincida con la población objetivo. Entonces, siempre que vayamos a hacer una investigación o vayamos a generar alguna inferencia sobre una población partiendo únicamente de una muestra, vamos a tener cierto grado de error porque lo que estamos haciendo es una estimación. Entonces, en ese sentido, vamos a definir dos tipos de errores a los cuales vamos a estar sujetos en las técnicas de muestreo. El primero es el error muestral, que se refiere a la variación natural que existe entre las muestras tomadas de la misma población. Este tipo de error nosotros lo podemos reducir extrayendo muestras de mayor tamaño. O sea, mientras más grande sea nuestra muestra, menor va a ser el error muestral. Sin embargo, esto incrementaría el costo de recopilación de los datos. Y alguna de las medidas que podemos emplear para medirlo, pues es el error de estimación, que es la diferencia entre el parámetro estimado contra el parámetro real. Está lo que vamos a estar empleando muchísimo, es el error de muestreo, que es técnicamente la desviación estándar del estimador. Y también podemos ocupar el coeficiente de variación si lo queremos analizar de una forma relativa, ¿no? Que sería la desviación estándar del estimador entre la media de dicho estimador. Pero ya más adelante nos vamos a estar adentrando en esto. Particularmente vamos a estar utilizando mucho el error de muestreo. Nos va a servir para calcular los intervalos de confianza, nos va a servir para calcular el tamaño de muestra, etcétera.
Y por otro lado tenemos el error no muestral, que estos son los errores que surgen al tomar la muestra. O sea, estos errores ya no son propiamente de la variabilidad que existe entre las unidades de muestreo, sino que más bien pudieran ser más como errores humanos, ¿no? Entonces, un ejemplo del error no muestral puede ser el sesgo. El sesgo lo estamos definiendo como la diferencia que hay entre el valor esperado del estimador menos el parámetro verdadero. Entonces, cuantifica esa distancia que existe, ¿no? Y a su vez, el sesgo se puede dividir en varios. Vamos a ver dos ahorita. El sesgo de selección. Este tipo de error es propio de las muestras y no de los censos que toman a todos los elementos de la población. Cuando nosotros hacemos un censo, estamos estudiando a toda la población. Entonces ahí, pues, en teoría ya no tenemos error de selección, ¿no? Pero si es una muestra, sí. Y puede surgir debido a que falta de respuesta, ¿no? Puede ser que un conjunto de personas cuya respuesta sí era significativa para nuestro estudio se niegue a responder. Otra causante de este error sería el reemplazo de una unidad por otra. Por ejemplo, si nosotros tenemos ya nuestra lista de las personas que vamos a estudiar y a la hora no encontramos a esa persona y la sustituimos por otra, entonces ahí rompemos la aleatoriedad, que como vamos a ver más adelante, va a ser un supuesto muy importante. Y por último, también tendríamos a los errores especificando la población investigada, que surge cuando alguna parte de la población objetivo no entra a la población investigada o muestreada. O sea, el efecto que vimos en el ejemplo de hace rato, ¿no? Bajo el estudio de posicionamiento político, si yo hago el estudio hoy, no estoy contemplando a todas las personas que van a tener una credencial para votar de aquí a junio del siguiente año. Y entonces puede ser que las respuestas de esas personas sí influyan de manera significativa en mi estimación y eso pues generaría sesgo de selección. Y por otro lado tenemos el sesgo de medición, que los principales casos que originan este tipo de error son que tal vez el instrumento que estamos empleando no mide correctamente la variable de interés. Pudiese ser también que eso es algo muy común, que las personas no dicen la verdad. Dependiendo, eso varía mucho del caso en el que estemos, ¿no? Regresando al de posicionamiento político, muchas veces lo que se estudia es, o lo que se quiere saber es saber por cuál partido van a votar. Entonces, muchas veces las personas te van a dar una respuesta falsa y eso va a generar un sesgo en la medición. A veces las personas no van a entender lo que se les está preguntando y por eso vamos a ver más adelante que cuando estemos diseñando los cuestionarios hay que diseñarlos de manera clara. Por otro lado, también las personas dicen lo que piensan que el entrevistador quiere escuchar o lo que piensan que los va a impresionar. O sea, eso es algo que sucede comúnmente, ¿no? Entonces es muy importante que el entrevistador genere confianza con la persona para que no suceda este tipo de cosas. Ambigüedad en la redacción también pudiera ser. Y también los errores en la captura de los datos en los programas computacionales. A fin de cuentas, si nosotros estamos haciendo un estudio por muestreo físico, eso significa que vamos a mandar encuestadores a hacer las preguntas y esos encuestadores tienen que, pues de cierto modo, migrar esas preguntas que tal vez se están haciendo en hoja de papel a un programa como Excel, a menos que estemos utilizando tabletas para responder las encuestas. Entonces, si eso sucede, puede ser que haya errores en la captura. Incluso si estamos utilizando tabletas y tenemos preguntas abiertas, podría ser que escriban mal ahí la información. Y eso también generaría el sesgo de medición, ¿no? Entonces, esta parte se va a reducir porque nunca lo vamos a poder eliminar con una adecuada capacitación al personal que se va a encargar de llevar a cabo las encuestas y también pues redactando un buen cuestionario. Ahora bien, una vez ya definidos todos esos conceptos, vamos a ver los tipos de muestreo que vamos a poder llevar a cabo en la práctica. Entonces, vamos a tener dos técnicas de muestreo diferentes. Las técnicas de muestreo no probabilísticas y las técnicas de muestreo probabilísticas. Para efectos del curso, nosotros vamos a estar estudiando únicamente los muestreos probabilísticos porque son los que generan una mayor confianza en las estimaciones. Sin embargo, ahorita vamos a ver algunas de las técnicas del muestreo no probabilístico, pero pues estas no suelen emplearse con mucha frecuencia, a menos que no haya tiempo y no haya dinero, entonces sí pudiésemos optar
por alguna de estas técnicas, ¿no? Pero pues sabiendo que las estimaciones que hagamos no les vamos a poder cuantificar cuál es el error que están generando. O si lo hacemos, no va a ser válido. Entonces, eh, las técnicas de muestreo no probabilísticas se emplean cuando se quiere obtener información sobre una población a un bajo costo o en un periodo de tiempo limitado, como les comentaba. En el muestreo no probabilista no hay forma de asegurar que cada elemento de una población tenga la misma probabilidad de ser elegido. De hecho, pues en ocasiones ni siquiera se puede cuantificar dicha probabilidad. Entonces, pues sí se vuelve un poquito complicado. Y bueno, dentro de las técnicas que vamos a tener, se encuentra como la primera técnica el muestreo a juicio. En cuanto a esta técnica, lo que tenemos que hacer es cuando se consulta a una persona informante experta en el tema. Es decir, nosotros para definir a quiénes vamos a seleccionar en nuestra muestra, vamos a consultar a alguien que es experto en la área que nosotros queremos investigar y esta persona experta nos va a decir, ah, pues mira, estudia a estas personas. Por ejemplo, un experto en política puede sugerir al investigador encuestar a 3 diputados, indicando que su opinión es representativa en la población de todos los diputados. Sin embargo, pues no necesariamente va a ser cierto, porque al final, pues nos está dando su opinión una persona, por eso se llama muestreo de juicio. Tenemos el muestreo de asignación. Esta técnica se usa en los casos en donde no es posible seleccionar a los elementos y deben de sacarse conclusiones con los elementos que estén disponibles en ese momento. Un ejemplo de esto sería el caso de estudios hechos sobre voluntarios para pruebas de medicamentos en enfermedades del corazón, cáncer, en este caso cuando se pedía voluntarios del COVID, ¿no? Ahí no es como que podamos ir de casa en casa a decirle, oye, ¿te quieres hacer una prueba? Sino que necesitamos estudiar únicamente a los elementos que estén disponibles en ese momento. Está el muestreo de conveniencia, que es aquel donde los elementos de la muestra se seleccionan solo con base en el hecho de que son fáciles, económicos y convenientes de muestrear. Por ejemplo, las encuestas por Internet es un ejemplo de esto, ¿no? Nosotros mandamos una encuesta en Internet y quien la vea, pues la va a responder, o tal vez la van a ver y no respondan, ¿no? Pero pues solo vamos a disponer de las personas que se toman la molestia de contestar. Otro ejemplo puede ser para veterinarios de campo, que es la única opción para que el estudio sea viable, ¿no? O sea, cuando las personas que estudian veterinaria suelen hacer salidas de campo para investigar especies, entonces con la especie que se encuentre, el número de ejemplares que se encuentren, con ese número van a trabajar. No es como que puedan hacer un listado, no sé, de todos los conejitos que se encuentran en el monte y decir, ah, pues para que yo saque de manera aleatoria voy a seleccionar a este y este. No, no se puede. Simplemente con los que nos encontremos, los tomamos la muestra y le dejamos una marca. Ellos suelen dejar como, dependiendo del animal que sea, suelen dejar algo que identifique que ya muestrearon a ese animal por si se lo vuelven a topar en el futuro, ¿no? A veces un listoncito en el pie o algo así por el estilo, algo que les permite identificarlos más adelante. Y también tenemos el muestreo bola de nieve. Este método busca localizar a algunos individuos, los cuales conducen a otros y estos a otros, y así hasta conseguir una muestra que ya sea suficiente para el estudio. Eh, este tipo de muestreo se emplea muy frecuentemente cuando se hacen estudios con poblaciones marginales, delincuentes, sectas, determinados tipos de enfermos, etcétera. Entonces, la idea es que yo parto con cierto número de personas y yo les pido a esas personas que le pidan a sus conocidos que respondan la encuesta, ¿no? Y este es el muestreo bola de nieve. Ahora, vamos a pasar ya al muestreo probabilístico. Se define que un muestreo es probabilístico cuando puede establecerse la probabilidad de obtener una de las muestras que sea posible seleccionar mediante un proceso de muestreo dado. Es decir, si yo tengo el listado de todas las unidades que conforman a la población,
si yo puedo calcular la probabilidad de que yo seleccione a cada una de estas unidades, entonces estamos ante un muestreo probabilístico. Esto va a ser con la finalidad de medir el grado de representatividad de la muestra lo mejor posible, ya que esto nos permitirá medir los errores cometidos en el proceso de muestreo. Entonces, cuando tenemos probabilidades, pues ya podemos medir muchísimo más los errores de estimación, que es lo que vamos a estar haciendo en las siguientes técnicas. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, ya para terminar, es mencionar las técnicas que vamos a estar estudiando dentro de los muestreos probabilísticos. Como primer paso, vamos a tener al muestreo aleatorio simple, que es el método más sencillo. De hecho, pues pueden ver su nombre, se llama muestreo aleatorio simple. Se denomina así al tipo de muestreo en donde dada una población conformada de n elementos, cada muestra posible de tamaño n, donde pues n minúscula va a ser menor que n mayúscula, tiene la misma probabilidad de ser elegida. Esta técnica de muestreo es la base fundamental para todos los otros muestreos probabilísticos. O sea, tenemos que entender esta al 100 para que nosotros podamos aplicar las otras técnicas, porque pues al final del día van a depender de la idea de esta, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es que cada miembro de la población pues tiene la misma probabilidad de ser elegido, y de esta lista nosotros vamos a seleccionar de manera aleatoria a ese número n de elementos que necesitamos. Entonces vamos a recabar la información y después ya vamos a hacer las inferencias, cuantificar el error, los intervalos de confianza, etcétera. Entonces, una vez que ya tenemos el muestreo aleatorio simple, pasamos al muestreo aleatorio estratificado. Eh, Esta técnica surge con el fin de reducir el límite de error de estimación. O sea, en el muestreo aleatorio simple nosotros podemos obtener una buena estimación y va a tener un grado de error, ¿no? Pero si nosotros tenemos la posibilidad de que en esa misma población podemos hacer un muestreo aleatorio estratificado, el error de estimación se va a disminuir aún más que si lo hacemos con el muestreo aleatorio simple. Este método divide la población de tamaño n en L subpoblaciones que vamos a llamar estratos, de tal forma que la n mayúscula va a ser igual a la suma de cada una de estas subpoblaciones que vamos a llamar n1 mayúscula, n2 mayúscula, nl mayúsculas, donde L pues es el número de estratos. Y una vez hecha esta división, vamos a hacer un muestreo aleatorio simple sobre cada subpoblación. O sea, sobre n mayúscula 1 vamos a tomar un muestreo aleatorio simple, luego sobre n mayúscula 2 vamos a tomar otro muestreo y así para cada estrato. Y al final vamos a conjuntar esa información y vamos a obtener las estimaciones. La condición de este método es que cada estrato debe de estar conformado por elementos que sean homogéneos entre sí. Si la población, si las subpoblaciones son heterogéneas, entonces no va a aplicar mucho esta técnica. La idea es que toda la población en su conjunto, o sea, la N mayúscula, debe de ser heterogénea, y al dividir en subpoblaciones, esas subpoblaciones se vuelven homogéneas. Entonces, esto es lo que sí genera esa disminución en el error de estimación. De ahí nos vamos al muestreo sistemático. Este método consiste en listar a la población de 1 hasta n, y de ahí vamos a definir un número k, que en su momento vamos a ver cómo se calcula este número. Y esta va a ser la posición donde vamos a empezar. O sea, por ejemplo, si tenemos una lista de 1000 personas, vamos a definir un número k, por ejemplo, 4. Entonces nos vamos a ir a la cuarta persona y de ahí vamos a estar muestreando a cada 4 personas, o bien de una forma general a cada k personas. De ahí vamos a obtener la muestra y con esa muestra vamos a trabajar para hacer las inferencias. Luego tenemos al muestreo por conglomerados, que a diferencia del muestreo estratificado, esta técnica agrupa a los n elementos de la subpoblación en grupos de conglomerados para que de esta forma se seleccione una muestra de manera aleatoria de n de los subgrupos delimitados previamente.
mientras que en el muestreo estratificado pide que los elementos que conforman a cada estrato sean homogéneos entre sí. En esta técnica se pide que los elementos que conforman a cada conglomerado sean heterogéneos entre sí. O sea, es como lo contrario. Un ejemplo pudiera ser, eh, seguimos con el ejemplo de un estudio de posicionamiento político en un municipio. Entonces, si nosotros hacemos un muestreo estratificado, pudiésemos decir que las preferencias de las personas en todo el municipio, pues son heterogéneas, ¿no? Porque tienen mucha variabilidad. Algunos se van a ir al PAN, otros se van a ir al PRI, otros se van a ir a Morena, y así para todos los partidos. Entonces, si dividimos, utilizamos las colonias del municipio para cada estrato, entonces pudiera ser que cada colonia tenga ya sus propias preferencias, ¿no? Entonces podemos decir que cada colonia sería homogénea entre sí. Eso sería un estratificado. Pero si en el mismo ejemplo, en lugar de tomar colonias, tomamos manzanas, entonces ahí dentro de una manzana pudiera ser que hayan personas que tienen preferencias, o sea, que sea muy heterogéneo, ¿no? Dentro de una manzana vamos a encontrar a gente que va a votar por el PAN, gente que va a votar por el PRI, gente que va a votar por todos los otros partidos políticos, ¿no? Entonces esa es la idea. En el estratificado tomamos una población heterogénea y la volvemos homogénea a través de los estratos. Y en el conglomerado tomamos una población y la dividimos en conglomerados heterogéneos. E inclusive pudiésemos combinar estas técnicas, o sea, podríamos hacer un muestreo por conglomerados combinado con estratificados. Y en sí, estas serían las técnicas de muestreo que nosotros vamos a estar analizando. Los de muestreo probabilístico ya no los vamos a volver a ver porque pues, son bastante simples y las estimaciones pues las podemos calcular como vamos a ver en el muestreo probabilístico. Solo que en el muestreo no probabilístico ya sabemos que no estamos garantizando que las estimaciones que estamos haciendo son representativas de la población, ni tampoco podemos medir su grado de error. Y dentro del muestreo probabilístico, que es el aleatorio simple, estratificado, muestreo sistemático, muestreo por conglomerados, y estoy agregando algo que se llama estimadores de razón, regresión y diferencia, no es propiamente como una técnica tal cual, sino que es una forma de estimar. Entonces, en estos sí vamos a poder cuantificar este grado de error. Entonces, esto es todo por la clase de hoy. En la siguiente clase lo que vamos a ver es que vamos a continuar con cómo es el proceso de una investigación con muestreo. Vamos a ver todo lo que necesitamos hacer y con eso ya estamos concluyendo la primera unidad. Y a partir de ahí que ya conocemos todos los pasos que tenemos que llevar a cabo para lograr una investigación por muestreo efectiva, ya comenzamos con la primera técnica que sería el muestreo aleatorio simple. Entonces, les dejo aquí la bibliografía de donde está saliendo esta información. Me estoy basando en el libro de técnicas de muestreo de William Cochran y técnicas de muestreo estadístico de César Pérez. En particular, yo recomendaría un poquito más el César Pérez porque está un poquito más estructurado de acuerdo a lo que nos interesa a nosotros que el Cochran. Sin embargo, los dos son muy buenos. Entonces, nos estamos viendo para la siguiente clase. Eso es todo por hoy.